Hola chicos, soy la abuela de Octavio y soy profesora de historia. Como durante toda mi vida enseñé la historia de los reyes, los príncipes, los duques de todas las coronas europeas, empecé a pensar cuando ya era más grande y estaba terminando de dar clase, ¿y por qué no preocuparme por la historia de quienes me antecedieron a mí, de mis ancestros? Porque no por no ser ni duques ni condes no son importantes. Para mí fundamentalmente son importantes porque ellos hicieron que yo sea como soy, porque ellos son los que me dieron mi genética. O sea, nosotros tenemos que valorar el conocimiento de nuestros ancestros porque nos dieron la identidad. Bueno, a partir de entonces, después del árbol genealógico, escribí un libro que se llama Nuestros ancestros gallegos, porque mi origen es esencialmente gallego, porque yo soy hija de dos gallegos que emigraron a la Argentina. Pero ahora les voy a contar cómo fue la inmigración. La inmigración a la República Argentina fue fundamentalmente europea, especialmente en esa segunda mitad, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Las causas de la inmigración, como ya habrán visto, pueden ser económicas o políticas. La diferencia es que los que vinieron por causas económicas vinieron buscando un porvenir, vinieron buscando crecer, y los que vinieron por causas políticas, en la mayoría de los casos, vinieron después de las guerras o escapando de la guerra. Bueno, además tendríamos que hacer otra división. La inmigración más importante, la más numerosa, mejor dicho, es la italiana. Después le sigue la española y después la del resto de los países de Europa. Las podemos dividir también de acuerdo a las etapas que tuvieron en las guerras. Bueno, la inmigración que vino antes de la Primera Guerra Mundial de 1914 es fundamentalmente económica. Vinieron especialmente italianos y españoles porque en España había una característica. No es económica solamente porque no tuvieran que comer. En realidad, la mayoría eran labriegos, trabajaban en el campo, pero España tenía un sistema de herencia que se llamaba mayorazgo, que el hijo mayor heredaba la mayor parte. Y desde la época de la conquista, los conquistadores también eran los hijos desheredados por ese mayorazgo, o sea, los que no iban a heredar la mayor parte, que venían a buscar un porvenir. Y así hicieron también estos labriegos, que como su hermano mayor heredaba la mayor parte, venían a América a buscar un porvenir. Porque en realidad, si hubieran sido tan pobres, si estuvieran tan muertos de hambre, no hubieran podido pagar el pasaje. O sea, históricamente está comprobado de que no eran los más pobres, sino fundamentalmente los que venían a buscar el porvenir por haber sido, por perder el derecho a la herencia. La italiana tenía otro problema. Mezclada con la situación económica, en esa época también tenía una situación política. Italia en esa época es cuando se forma la unidad italiana. Italia eran distintos estados que se unen. Entonces tenía anarquistas, conflictos políticos, y el sur de Italia era mucho más pobre que el norte en esa constitución de la Italia unida, y los campesinos, la gente que vivía en el sur, venía a América buscando un porvenir. En Italia se dio la característica de que muchos de esos fueron también a Estados Unidos. La inmigración fue más repartida, la italiana a Estados Unidos, que la española. La española vino a la Argentina y a Cuba especialmente en esa época. Bueno, ahora vamos a ver, después de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra, bueno, por supuesto empezaron a venir los que venían escapando de la guerra, o por no ir a la guerra, o porque habían quedado mal después de la guerra, o eran perseguidos. Lo mismo sucede con la Segunda Guerra Mundial, que ahí la inmigración ya no es tanto la española y la italiana la que escapa, sino que también del centro de Europa, que es donde se había desarrollado el conflicto, y venían escapando tanto los judíos perseguidos como los nazis. Bueno, hasta ahora vamos muy bien, pero
todavía no sabemos qué pasaba cuando llegaban. Por supuesto que venían en barco y llegaban al puerto de Buenos Aires, donde había un lugar que se llamaba el Hotel de Inmigrantes. En ese lugar los registraban, después le tomaban sus datos, cómo estaba compuesta la familia, y se podían quedar 1 o 2 noches hasta que buscaban dónde ubicarse. Después generalmente se terminaban ubicando en zonas donde estaban sus compatriotas. Por ejemplo, los italianos iban mucho a la zona de la Boca, que era donde se habían establecido muchos compatriotas, y los españoles se dirigían más hacia la zona del centro, al barrio de Almagro, al barrio de Flores. La característica más importante de la forma en que vivían en esa época es que cuando empezó a llegar tanta gente que no había casas para albergarlos. Entonces, esas casas en la zona sur de la ciudad, que eran casas largas, se les llamaba casa chorizo porque estaba una habitación atrás de la otra y un patio a lo largo, esas casas se alquilaban habitaciones, que alquilaba cada familia una habitación, y así nacieron los conventillos. El conventillo era un lugar donde vivían muchas familias y compartían el baño, a veces compartían la cocina, a veces en los patios había algunas cocinas. Esa era la primera forma de vivienda que tenían los inmigrantes en ese periodo. En el conventillo vivían alemanes, italianos, españoles, todos mezclados. Entonces ahí empezaron a mezclarse también un poco las formas y los estilos de hablar, especialmente la influencia del italiano con el español, que eran las más numerosas, y así empezó a nacer una cosa que se llamó el cocoliche, ¿no? Que también después sirvió para que se le diera letra a los tangos. El cocoliche era la mezcla de ese español con el italiano y los dialectos incluso, porque los italianos tenían diferentes dialectos. Entonces y de ahí también sale en parte el lunfardo. Muchas de nuestras palabras y nuestro estilo, nuestro acento de hablar, al hablar, es consecuencia de esa influencia y mezcla de lenguas. Bueno, para cerrar, les voy a decir algo muy cortito, porque a mí me gusta hablar y además el tema me encanta. Y yo sé que ustedes no tienen tanta paciencia para escuchar a las abuelas, que a veces somos bastante cargosas cuando hablamos. Entonces vamos a cerrar con un mensaje, o mejor dicho, con un dicho popular. Se dice que América fue poblada de diferentes formas, pero la frase es esta: los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, porque en realidad, si ustedes se ponen a hablar y a averiguar entre ustedes mismos, ¿cuántos no tienen descendencia europea? Primero, en el territorio argentino, los aborígenes no tenían culturas tan desarrolladas como los mayas, los incas o los aztecas. Estaban en muchos casos en la prehistoria. Entonces el aporte europeo fue muy importante. Y después no había tanta cantidad, ni estaban tan organizados. Entonces el europeo fue el que trajo la organización y se establecieron fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en las principales futuras capitales de las provincias. Por eso nosotros somos más europeos que el resto de los latinoamericanos. Y cerremos acá para que no se canse.